Buen día, mi nombre es Jaime Andrés Arango Restrepo, soy residente de pediatría de tercer año y revisaremos convulsión febril. Recordemos que las convulsiones febriles son aquellos eventos paroxísticos que ocurren en niños entre los 6 meses y los 5 años de vida en presencia de picos febriles. Para que se cumplan los criterios de convulsión febril, no pueden haber infecciones del sistema nervioso central, no pueden haber alteraciones metabólicas y no puede existir historia alguna de convulsiones en ausencia de fiebre. Típicamente, las convulsiones febriles se han clasificado en simples y complejas. Las simples tienen una duración menor de 15 minutos, típicamente son tónico-clónicas generalizadas, no hay más de un episodio en 24 horas y no hay alteración neurológica previa alguna. Mientras que las complejas tienen una duración mayor a 15 minutos, pueden presentarse con componente focal y pueden presentar múltiples episodios en 24 horas. Dentro de la epidemiología, recordemos que este tipo de convulsiones son las más comunes en niños menores de 5 años, con una prevalencia en la población pediátrica alrededor del 5%. Y dentro de las convulsiones febriles, la simple es el tipo más frecuente de presentación, alcanzando casi el 80% de todos los episodios. Es importante recordar que después de un primer episodio, hasta un tercio de los pacientes tienen recurrencias en el futuro. Es importante establecer los factores de riesgo. La historia familiar es un factor de riesgo muy importante, no solamente para la recurrencia, sino para la presentación del primer episodio. Otros factores de riesgo relacionados con el primer episodio son las infecciones virales, la vacunación, especialmente la de la influenza y la de DPT, y se ha relacionado con algunas deficiencias nutricionales específicas. Por otra parte, los factores de riesgo relacionados con recurrencias en el futuro son aquellos niños que el primer episodio fue antes de los 18 meses, el episodio convulsivo se presenta con un grado bajo de fiebre y aparte de esto el lapso entre el pico febril y la convulsión sea muy corto. Dentro de la fisiopatología, recordemos que cualquier convulsión pues, es una actividad eléctrica sincrónica de las neuronas de la corteza cerebral, pero específicamente en la convulsión febril se ve asociada a factores predisponentes ambientales, genéticos y el neurodesarrollo. Los niños de este grupo etario tienen una inmadurez del sistema nervioso central que genera que haya una mayor excitabilidad neuronal. Aparte de eso hay una susceptibilidad genética porque hay mayor expresión de canales iónicos termosensibles que generan que haya una mayor liberación de citoquinas proinflamatorias ante el aumento de la temperatura. Aunque es muy discutido y hay evidencia en pro y en contra, se ha hablado de que el grado de fiebre alta y el rápido aumento de la temperatura pueden estar relacionados con los episodios de convulsiones febriles. Dentro de la etiología, virtualmente cualquier causa que genere fiebre puede presentarse como una convulsión febril. Sin embargo, las infecciones son la causa más común. Dentro de las infecciones, hasta el 75% de las convulsiones febriles son generadas por infecciones virales autolimitadas del tracto respiratorio. Es importante también decir que hasta alrededor de un 2% de los casos no se logra identificar una causa clara de la fiebre y aunque es posible, es poco común que la convulsión febril sea secundaria a un evento postvacunal. Dentro de la evaluación clínica tenemos unos objetivos claros, que es el tratamiento agudo en caso de que la convulsión febril se presente con un estatus convulsivo, realizar un diagnóstico diferencial, determinar el origen de la fiebre y dar un manejo adecuado en caso de que lo necesite, clasificar la convulsión febril debido a que dependiendo de esto determinamos el manejo y el seguimiento y determinar el pronóstico de educar a los padres respecto a esto. Dentro de los diagnósticos diferenciales, entre ellos obviamente tenemos la infección del sistema nervioso central, lesiones ocupantes de espacio, ya sean neoplásicas o secundarias hemorragias o contusiones por traumatismos cráneoencefálicos, los síndromes epilépticos de la infancia, algunas alteraciones metabólicas como la hipoglicemia y alteraciones hidroelectrolíticas, el envenenamiento, y es importante mencionar que en niños, especialmente los infantes, hay movimientos anormales que pueden presentarse junto a la fiebre sin ser descargas eléctricas sincrónicas, por lo cual no son convulsiones y tenemos que intentar identificarlas, como son los escalofríos, el delirium febril y el espasmo del sollozo. Ante
Ante enfrentarnos a un paciente con una convulsión febril, ya sea simple o compleja, tenemos que evaluar la necesidad de realizar estudios diagnósticos, por lo cual vamos a empezar con los estudios séricos. Usualmente, aunque se realizan de forma común, el hemograma, los reactantes de fase aguda, incluso los cultivos, teniendo en cuenta que la causa más frecuente de la fiebre son infecciones virales respiratorias, deberíamos solamente utilizar estos estudios cuando no tengamos claro el foco infeccioso. Por otra parte, otros estudios, especialmente metabólicos como son electrolitos y glicemia, deberíamos utilizarlos en condiciones especiales y graves como en lactantes menores, pacientes que se presenten con mal estado general, con sepsis o con estatus epiléptico. Respecto a los estudios urinarios, ya sea el análisis, el gramo o el cultivo, deberíamos realizarlos cuando no tengamos un foco claro y utilizar las guías de predicción clínica, especialmente en niños pequeños, donde recordemos que una de las causas frecuentes de infecciones bacterianas ocultas son las infecciones del tracto urinario. Es importante identificar cuáles son los niños a los que les debemos realizar punción lumbar para realizar estudio del líquido cefalorraquídeo. Obviamente, todo niño que tenga signos y síntomas sugestivos de infección del sistema nervioso central lo requerirá. Sin embargo, aquellos niños que estén con un tratamiento antibiótico previo o actual también lo pueden necesitar debido a que una meningitis parcialmente tratada puede no manifestar los signos y signos típicos. Aparte de eso, lactantes entre los 6 y los 12 meses que tengan una inmunización incompleta o desconocida frente a Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae también deberíamos considerar la realización de la punción lumbar. Respecto al uso de neuroimagen, de forma aguda solo deberíamos considerarlas en aquellos niños que pensemos que puedan tener una neuroinfección, que tengan un trauma craneoencefálico o que pensemos que haya una lesión ocupante de espacio porque haya una alteración neurológica al examen físico persistente. De otro modo, en caso de convulsiones febril simple, no se recomienda el uso de ninguna neuroimagen, y en el caso de convulsión febril compleja se considera que puede realizarse la resonancia magnética cerebral. Sin embargo, esta no tiene que ser durante el episodio agudo, puede ser diferida y puede realizarse de forma ambulatoria. Especialmente se recomienda en aquellos casos en que sean convulsiones recurrentes o hayan alteraciones neurológicas de base. Respecto al uso del electroencefalograma, hay que aclarar que después de una convulsión febril durante la primera semana, si le realizáramos un electroencefalograma a todos esos niños, más de la mitad tendrían un resultado anormal. Sin embargo, ese resultado tiene una significancia clínica incierta, por lo que usualmente se recomienda no realizar en pacientes con convulsión febril simple, y en aquellos con presentación compleja se puede realizar, pero se prefiere que se realice por lo menos una semana después del episodio agudo, especialmente si son recurrentes, porque hay menos posibilidad de que salgan alteraciones tan comunes como aparecen en la primera semana. Respecto al tratamiento, tenemos unos objetivos claros. Lo primero son descartar condiciones graves, identificar la causa de la fiebre y determinar si requiere un tratamiento específico, mirar si requiere necesidad de anticonvulsivantes y el control térmico. Los anticonvulsivantes en el momento agudo de la convulsión usualmente no son requeridos porque usualmente el episodio convulsivo se presenta en la casa y cuando llegan al ámbito clínico pues el evento ya ha cedido. Solamente utilizamos anticonvulsivantes en casos de estatus epiléptico. Recordemos que la primera línea de manejo son las benzodiazepinas, pero el manejo y el tratamiento del estatus convulsivo pues va más allá de esta revisión. Respecto al uso de anticonvulsivantes en la profilaxis de las convulsiones, a pesar de que hay evidencia de que el uso crónico de estos medicamentos disminuye las convulsiones febriles simples, no se recomienda porque hay mayor riesgo de complicaciones secundarias a su uso, y recordemos que el curso de las convulsiones febriles simples suele ser benigno y no presentan ningún riesgo neurológico para los niños, por lo cual no se recomienda. Respecto a las convulsiones febriles complejas, realmente su uso es muy discutido. Esa decisión debe quedar a cargo de un experto, especialmente un neurologo pediatra, y está basado en la recurrencia de los episodios, los estudios complementarios como la neuroimagen y el electroencefalograma y la decisión conjunta junto a los padres. Y finalmente, el uso de antipiréticos va dirigido
no a evitar la presencia de la fiebre, sino a aliviar el malestar secundario que ésta genera. Aunque se ha visto que pueden disminuir la recurrencia de episodios convulsivos durante el mismo episodio febril, su uso crónico o profiláctico no disminuye las recurrencias en eventos febriles posteriores. Es importante hablar acerca del pronóstico porque, como lo hemos mencionado, casi un tercio de los pacientes con un primer episodio de convulsión febril pueden tener recurrencias, y este porcentaje puede aumentar hasta un 70% si presenta múltiples factores de riesgo que ya los mencionamos. Es importante hablar y discutir esto con las familias respecto al riesgo de secuelas neurológicas. Usualmente los niños con convulsiones febriles no tienen a futuro ningún déficit focal, ninguna alteración cognitiva y ningún trastorno comportamental, diferente a los pacientes que ya tienen un diagnóstico de epilepsia de base. Y finalmente, debemos hablar con las familias respecto al riesgo del desarrollo de epilepsia en un futuro. En la población general, el riesgo de desarrollar epilepsia, es alrededor del 1%. Tras una convulsión febril simple, esta aumenta un poco al 2%, pero los pacientes que se presentan con crisis complejas sí pueden llegar hasta 5 al 10%. Agradezco su atención. Aquí les muestro la bibliografía que recomiendo que lean respecto al tema para que amplíen el conocimiento, y los invito a que llenen y resuelvan el cuestionario de la revisión.